estamos, ya están los fundamentos del fallo de Cristina y ya los leímos. Ahora lo vamos a analizar con Franco Mirraggi, pero el tema es en las repercusiones, porque es peor que lo de Luciani, es peor que lo de Luciani. ¿Qué va a decir cada uno? Hay algunos que se van a hacer los boludos y van a decir que ese es un fallo que sirve. ¿Lo tenemos a Franco Mirraggi, Juan? Está Franco Mirraggi, ya está. Vamos a hablar con él, que es el que lo leyó todo y el que entiende, pero es una payasada como la de Luciani. Acá estamos, hola, hola. Hola, hola. Bienvenido de vuelta. Lo que es la tecnología, ¿eh? ¿Viste? Ya lo tenemos a Franco. Hola Franco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Roberto, ¿cómo estás? Bueno, estuvimos leyendo el fallo, fundamentalmente en lo que hace a la responsabilidad penal que se le achaca a Cristina, Sí. que surge a partir de la página 1334, más o menos, en adelante. La verdad que bastante flojo, ¿eh? De hecho estuve conversando con algunos de los abogados que están leyendo también los fundamentos de la sentencia y me dicen mucho más floja de lo que creíamos, bastante pobre. Te paso a contar algunos detalles. ¿En qué se basaron? Bueno, primero, quizás es el párrafo con el que cierran el apartado a Cristina, pero permite también ver la forma, digamos, tiene un tono parecido al de Luciani. Dicen que tras examinar los hechos en toda su extensión, hablan de la película completa, dice que la política pública del gobierno de Cristina, que se pregonaba presagiando un beneficio sin precedentes para la provincia de Santa Cruz, en verdad escondía cual caballo de Troya el presupuesto indispensable para el desarrollo exitoso de una empresa criminal y sus múltiples aristas. ¿En qué se están basando? Toman un decreto puntual que firmó Cristina, el 54/2009, como instrumento del delito. Es como el instrumento habilitante del delito, que no queda para nada claro que allí hubiese un delito, pero para nada. Ahora, si no mencionan este decreto, se les cae la condena para con Cristina. O sea, todo lo que ponen es eso, un acto de gobierno, un decreto. Toman, en realidad es así, primero comentan que no controló a sus funcionarios, pero dicen que no obstante... Bueno, es imposible que ella controle, además, si no hubieran juzgado a los jefes de gabinete, que son los que controlan. Claro, por eso, dicen, no obstante lo cual, no nos basamos en eso para la condena, pero lo quieren mencionar, como empiezan a debatir con Veraldi, con la defensa de Cristina. Claro. Y se toman de este decreto porque es el decreto que habilita al circuito de dinero que va hacia la Dirección Nacional de Vialidad y termina en Santa Cruz. Básicamente por eso se toman de este decreto. Instalan una relación directa de Cristina con José López, que dicen que es el nexo con las empresas de Báez, y después lo que refuerzan... ¿Y qué prueba ponen de alguna relación directa? No sé, es un funcionario de ella, ¿cómo no podría ser directa? Una de las cosas es darle crédito al plan limpiar todo que hizo Luciani, que metió por la ventana en el juicio y ahora entendemos por qué. ¿Te acordás que tomaba el teléfono de Bueno, pero José eso no López? es una prueba porque esa es una conversación entre López y Báez. Cristina no está en esa conversación. No, de hecho el propio Veraldi había dicho que ese fue un intento desesperado para intentar darle una nueva vida a la acusación del procesionista porque se caía a pedazos y que no aparecía mencionada. Trajeron un mensaje que no estaba en esa causa, sino en otra, lo metieron en el alegato, y era una conversación entre López y Báez en donde no nombran a Cristina. Ni siquiera se puede tomar como un indicio. Había referencias a la señora, pero no había nada de Cristina en el sentido, ella no aparecía, había referencia. Entonces van tomándose de indicios, y no es el único, o sea, ahora hay manotazos a distintas causas. Primero a esta, porque el teléfono lo sacan de otro expediente, pero algo que me llamó mucho la atención es que lo que dicen es que este decreto puntual que firma aseguran que, bueno, implica la conducta de violación de los deberes de funcionario público, pero dicen que eso tenía una finalidad ulterior, que era beneficiar a Lázaro Báez, y te leo textual, con quien la propia expresidenta y su familia realizaba negocios inmobiliarios y hoteleros, mientras, en forma simultánea, se ejecutaba la maniobra de defraudación en perjuicio de los fondos públicos nacionales destinados a dichas obras públicas. Acto seguido, citan documental de Otesur y Los Sauces, donde se investiga esa relación comercial entre Báez y Cristina. Ahora, en esa causa fueron todos sobreseídos. Claro. O sea, están trayendo documental para poder cerrar el circuito, porque esto es, a través de ese decreto que para armar un cuento para la gente. Exacto. Habilitan con el decreto el inicio de la maniobra y pasan por el tema de Otesur Los Sauces, la relación comercial, para después cerrar con el plan limpiar todo. Ese es el cuentito que hacen para poder justificar la condena.
básicamente es eso, ese es el circuito. Hablan, de esto, de la ultrafinalidad, que sería el delito final, que era girar la plata a Báez para que después Báez se la reintegre a Cristina a través de estas relaciones comerciales, repito, que se investigaron en Otesur, Los Sauces, y en la que todos fueron sobreseídos. Un dato que no me parece menor, Claro. esa causa se está revisando en la casación y se está viendo si se reabre. Y si se reabre, la enviarían a Cristina a juicio. No vaya a ser, me pregunto, digo, que esta cita no esté acá por casualidad, Así ¿no? es. Digo, la Así referencia a Otesur y Los Sauces. Pero centralmente... Es un guiño es para esto. darle a la otra causa algún sustento y seguir con la otra causa. Sí, y por otro Ellos lado... son una asociación ilícita, en serio, ¿no? Se organizan de esa manera. Y la verdad que pareciera que sí, cuando uno ve todas las imágenes, todas las relaciones que se cruzan entre ellos. Después también, otro pasaje importante es que ellos se preguntan, ¿no? Los jueces, recordemos sus nombres, ¿no? Los jueces son Jorge Borini, Rodríguez Jiménez Uriburu y Andrés Basso, que integran el top 2, los que firmaron esta condena. Ellos aseguran, o en realidad se preguntan por qué la presidenta en su momento no controló de cerca todo esto a pesar de las denuncias que había, y dicen que todo esto fue y se hizo porque si avanzaba en la investigación se hubiese investigado a sí misma y que por eso no lo hizo. Ahora también a lo largo del fallo que también picamos, esto centralmente me focalicé por el tiempo ahora en el apartado que hace Cristina, que centralmente es esto, no mucho más. Por eso me pareció bastante pobre. Digo, están condenando a 6 años, están inhabilitando de forma perpetua a ejercer cargos públicos con muy poca prueba, diría sin prueba, digamos, con muy pocos argumentos. Así es. Y digo, por otro lado, cuestionan a los peritos, al perito de que puso la fiscalía y al perito oficial, y los cuestionan con dureza. Y la pregunta es, si cuestionan tanto a los peritos, ¿cómo se puede acreditar el tema de los sobreprecios, que es parte, ¿no?, también de uno de los delitos que se adjudica en la causa? Recordemos que esto versa sobre 51 obras viales, ¿no?, de Santa Cruz, y que solo se habían mandado a periciar, sí, a peritar 5. Había pericia solo sobre 5. Bueno, quienes las hicieron fueron muy, muy cuestionados. Así que vamos a seguir profundizando en el fallo de 1.616 páginas, en lo que hace a Cristina. Este es centralmente el foco, y lo que se abre a partir de ahora es el periodo de apelaciones de 10 días hábiles para poder apelar. Esto va a escalar a la Cámara Federal de Casación Penal, va a intervenir la Sala 4, y te recuerdo quiénes la integran: Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo. Claro. Hornos y Borinsky son los que iban a jugar al padre de la Quinta de Olivos y a la Así Casa es. Rosada. Franco Mirraji, gracias, un abrazo. Colantos. Bueno, vamos a hablar un poco de Cristina, porque hoy yo diría que comienza una nueva etapa en este derrotero político de la vicepresidenta. Esta semana yo diría que comienza una nueva etapa a partir de 2 disparadores. Uno es justamente hace un rato la concreción de la sentencia en su contra, porque hasta tanto no se daban a conocer los fundamentos, todavía no empezaban a correr los términos procesales hacia adelante. No se podía apelar y bueno, y no podían intervenir las instancias superiores para confirmar lo que desde su entorno ya desde hace rato llaman una condena que está escrita y una proscripción justamente a su candidatura. Pero también creo que operó de alguna manera como un punto de quiebre que a Cristina le libera las manos para actuar más abiertamente. Aquella frase de Alberto Fernández que vos reprodujiste en tu nota el sábado pasado, donde Alberto habla de terminar con 20 años de kirchnerismo, porque básicamente esto le permite a Cristina sentirse liberada de cualquier compromiso que aún tuviera con el actual presidente. No así con el Frente de Todos, ¿sí? Acá esto no tiene que ver con una ruptura del espacio que Cristina siempre dice, en todo caso corresponde que se vayan los otros, porque lo armé yo, pero sí de que ya no va a tener ciertos pruritos hacia Alberto que todavía tenía, ciertos cuidados por considerar que hubo una primera agresión, digamos, del otro lado que justifica digamos, la respuesta, porque obviamente cuando hablas de terminar con 20 años de kirchnerismo,
estás poniendo al otro en un lugar diferente que el que tenía hasta ahora. ¿Sí? Una cosa es una alianza fallida y otra cosa es adoptar ese tipo de discursos más parecidos a los de la oposición. Entonces, podemos, de alguna manera, citando al Indio Solari y a los Redonditos de Ricota, Cristina ahora dice, ahora tiro yo porque me toca. ¿Sí? Estuvo todos estos últimos meses corrida un poco, esperando a ver qué pasaba. Le llegó el momento de tomar el protagonismo y eso es lo que va a empezar a buscar a partir de su discurso de mañana, del acto del sábado y de las sucesivas actividades que vayan sucediendo las próximas semanas, porque ya se están planificando, por ahora bajo bastante secreto, por lo menos yo no pude averiguar ni fechas ni lugares, pero sé que Cristina va a hacer otros viajes al interior, invitada por universidades, invitada por espacios de derechos humanos, digamos, por distintos ámbitos que le permitan a ella ponerse en este lugar de dar sus discursos ahora en forma casi de clases magistrales o como me gusta decir la mía, de actualizaciones doctrinarias, ¿sí? Discursos en los cuales habla de la coyuntura, pero también plantea cuestiones de fondo. Pero ¿cuál es el objetivo de todo esto? De este operativo Clamor que a partir del sábado se va a intensificar muchísimo. Ya se sabe que el sábado se va a pedir un Cristina presidenta. ¿Sí? Va a ser parte de lo que se pida. Y a partir de su reaparición en público y de volver a empezar a tener su voz más presente, que es básicamente volver a ocupar el rol protagonista en el armado del peronismo que tuvo desde, yo te diría, 2005 hasta noviembre del año pasado, y que se le empezó a ir de las manos a partir de esa jornada en la cual primero sale la condena en su contra y luego ella anticipa su decisión de no ser candidata, lo cual significó una dispersión absoluta de todo ese capital acumulado que había tenido como última representación el acto en La Plata. Un acto que podría haber sido, casi te diría, en noviembre de 2015. Si te pones a fijar la densidad de los apoyos que concitaba dentro del panperonismo. Incluso más que en noviembre de 2015, porque había un montón de gente, como los Massa, como Alberto, sin ir más lejos, que no estaban en ese momento y que parecían a bordo del barco. Si esta centralidad es para ser ella o para, en todo caso, poder decidir quién es, lo veremos más adelante. Yo sigo creyendo que es muy difícil que sea ella, que es muy difícil. Por lo menos que sea candidata a presidenta. Pero todavía no va a ser esa la definición, al menos esto es lo que me dicen. Y tiene lógica, porque si una definición fue lo que de alguna manera inició esa dispersión, para revertirla tenés que jugar al misterio, tenés que mantener la tensión, tenés que hacer creer por lo menos que podés llegar a ser candidata. ¿Y cuál es el objetivo de ponerse al frente del armado? Básicamente, terminar la interna lo antes posible. Cortarle todos los caminos a Alberto Fernández para obligarlo a que se baje de esa candidatura o de esa precandidatura lo antes posible. Porque ella considera que esa interna está desgastando muchísimo a las posibilidades del peronismo, que en realidad, por lo menos según la interpretación que pude hacer yo, considera que Alberto, al negarse a bajarse, está perjudicando las chances del peronismo. Entonces ella cree que tiene que hacer una demostración de poder tal hacia el interior del Frente de Todos que quede claro que ningún candidato que no tenga su venia va a llegar. ¿Sí? Yo creo que por ahí es por donde vamos a ver, digamos, el armado de Cristina en los próximos Y hay que ver si da una señal de cuál es su candidato. Y hay que ver si da una señal de cuál es su candidato. Sí. Tengo entendido que mañana Cristina va a ser elogiosa sobre el trabajo que está haciendo Sergio Massa. Es posible, es muy posible. Y eso es una señal. No te diría, además es posible, es necesario. Si Cristina quiere seguir manteniendo esa tensión, por lo menos con respecto a su apoyo a Massa, cada vez necesita hacerlo más explícito. Porque si Massa tenía buenos resultados y ahora estábamos con 4-2 y sabíamos que en marzo quizás caía un 4 y en abril un 3-8, Cristina podía seguir silbando bajita y apoyándolo de manera implícita. Cuando los resultados no acompañan, buen punto, necesitas ser más firme para que se sostenga por lo menos el apoyo de las segundas, las terceras líneas, la militancia que responde a ella. Dos cositas más cortas para no estirar esto mucho.
Mañana va a estar en Río Negro. No en Chaco, que gobierna Coqui Capitanich, no en Formosa, que gobierna Gildo Infran, va a estar en Río Negro, una provincia que gobierna un partido local, que tiene un líder con el cual hoy en día él ya tiene buen vínculo, porque además ocupa una banca en el Senado, Alberto Beretilnec, y que conformó su alianza para las elecciones de este año, que van a ser de las primeras que hay ahora en el calendario electoral, con parte del peronismo y con parte del radicalismo, logrando efectivamente que se partiera Juntos por el Cambio. No es un detalle menor, no es un detalle menor pensando en escenarios para la nacional. Digamos, Cristina piensa en algún armado donde un candidato que no sea tan propio pueda sumar todo el apoyo del Frente de Todos y a eso una parte del apoyo opositor. Bueno, sería un escenario por lo menos atractivo para el Frente de Todos, para ella. Por eso también la vamos a ver viajando al interior, porque Cristina cuando viaja al interior, por un lado da los discursos y demás, pero también talla en las internas locales, porque decide con quién se saca la foto, con quién no, con quién se junta, con quién no. Acá claramente hay una elección del senador Martín Doñate por sobre Martín Soria, el ministro de Justicia. Claro. Ministro de Justicia que en su momento se decía que había llegado al ministerio porque ella lo auspiciaba. Por lo menos salió cuando salió Lozardo y ella era la que quería que saliera Lozardo. Así es. Hoy la relación con Soria no es buena, sí la es con Doñate, pero esperemos que Cristina haga lo mismo en otras provincias. Cristina está jugando como parte de este volver a ser la gran armadora del peronismo, está tallando en las internas del peronismo en distintas provincias. Y de nuevo, ¿por qué es importante esto? Porque Cristina está pensando, más allá de la candidatura presidencial, que es importante, Cristina está pensando y muy fuerte en cómo va a quedar compuesto el Congreso, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Por dos motivos. Uno tiene que ver con su situación personal, ¿sí? Eventualmente, si ella fuera, por ejemplo, candidata a senadora, requiere mantener el apoyo de un núcleo del Senado para evitar un eventual desafuero. Pero por otro lado, por una cuestión política que ya habíamos escuchado a ella hablar mucho en 2017. Ella en 2017, cuando arma Unidad Ciudadana, cuando se niega a incorporar al movimiento Evita, al randacismo y demás, el argumento que da es, ya en 2015 hubo un montón de gente que entró a la Cámara de Diputados en una lista que armé yo y que dije yo que voten, y que después fueron y votaron a favor del pago de los fondos buitre, después fueron y votaron a favor de la reparación histórica de las jubilaciones más altas, un montón de cuestiones que no estaban en los planes y que de hecho muy rápidamente rompieron el bloque del peronismo del Frente para la Victoria y fueron a armar otro bloque. Cristina quiere asegurarse que los diputados y los senadores que entren este año por el peronismo le respondan a ella. Claro. Y acá hay otra cuestión. Alberto habló hace poco de que no solamente quería paso para todos los cargos electivos ejecutivos, sino que quería que las listas se definan también en paso y por sistema DONT. Es decir, llevar él algunos candidatos, que Cristina lleve otros y que después vengan entremezclados. Bueno, si tal cosa sucediera, cosa que todavía falta muchísimo porque no sabemos si va a haber unas pasos, porque no sabemos si va a ser para todos los cargos o no, pero si tal cosa sucediera, Cristina entonces esa elección va a jugar a ganarla 90-10, no 55-45, porque ya no solo se define la candidatura presidencial, ya no solo se empieza a definir la interna del peronismo del 23 hacia adelante, sino que además se define quiénes van a ser los diputados la lista, y los senadores que van a ir en las listas. Y por eso es que creo que Cristina está poniéndose al frente de este armado, porque entiende que tiene por delante, además de una elección muy importante, antes tiene por delante una interna muy importante para su futuro y está decidida a hacer todo lo que tenga que hacer para ganarla. Muy bien.